docentes de la cátedra de molecular. Entonces, vamos con las generalidades del curso. Tienen a los mismos doctores que ya seguro en su inducción de hermanos mayores ya les han hablado mucho sobre ellos. El doctor Franz Leiva, la doctora Alvarado, la doctora María Cruz, la doctora Mezquita, la doctora Santa Cruz. En este caso, para el año 2026, el coordinador de genética médica va a ser el doctor Franz, un doctor muy amigable, pero bien estricto con respecto a los exámenes. Entonces, no hay que también confiarse con esto. El curso tiene 5 créditos y tiene tanto examen teórico como práctico. El examen teórico consta de 40 a 50 preguntas para marcar, algunas para escribir. Viene de las diapositivas y algunas de banco. Otras veces no sabes de dónde las sacaron. Recalco las de banco, ya que usualmente el año pasado solían venir algunas, no muchas, pero este año con el doctor Franz como coordinador, a él no le suele gustar que vengan preguntas de banco. Él suele poner preguntas para escribir y eso lo vuelve un poco más dificultoso el curso. Entonces, simplemente hay que estudiar mejor y aprender a fundamentar o correlacionar más los temas del teórico. Entonces, el teórico tiene un componente de 0,3 y el práctico de 0,3. El práctico es igual a BMC, consta de 8 a 10 preguntas para escribir, esquematizar, dibujar, completar cuadros, incluso hacer ejercicios y colocar la respuesta final. Viene del manual de prácticas, tienes que practicar tus fundamentos y tus ejercicios con tiempo. Algunos doctores te van a pedir que hagas informes y esos también lo tienes que estudiar para poder hacerlo. Y como dije, hay bancos también, pero raramente, aunque sí el año pasado sí vino algunas de banco, la verdad el año pasado sí vinieron algunas y yo no las revisé antes de ir al examen y cuando salí del práctico, digo del teórico, me dijeron que vino igualito al banco, entonces eso también supone una dificultad porque te sueles perder puntos si no revisas el banco. Entonces, traten de tomarse un tiempo y revisar el banco por si llega a venir. La verdad, las de banco son algo sencillas, pero son como puntos regalados que vienen ahí. Luego, con lo respecto a los pasitos, en genética médica, va a depender del doctor con el que rotes. No es como en BMC, que en el sílabo está estipulado cuánto es la nota del pasito y cómo va a ser su repartición en la nota. En genética, algunos doctores tomaban pasito y otros no. Por ejemplo, yo me acuerdo que la doctora María Cruz, la doctora Santa Cruz y la doctora Mezquita sí solían tomar eh, pasito a sus mesas. Y esto dependía de 4 o 5 preguntas para escribir, describir, explicar o esquematizar. Incluso creo que la doctora Mezquita para segunda unidad les trajo a su mesa impreso un examen en donde tenías que graficar el tipo de herencia que vamos a ver más adelante. El trabajo práctico quiere decir la participación que hagas en tu rotación práctica. Algunos añaden aquí la nota del pasito y un producto académico, una hoja, papelote, informe o una evidencia de lo trabajado en la práctica. Luego sigue la investigación y responsabilidad social, que la investigación, a diferencia de BMC, acá ya no van a tener casos clínicos, sino seminarios para la primera y segunda unidad. Eso va a ser nota para genética y la monografía de cultura investigativa va a ser nota para genética de tercera unidad. Y aparte van a tener que elaborar su RCU con anticipación. El año pasado en nuestra promoción el RCU se hizo uno solo para genética y para embriología, pero no sé si seguirá lo mismo para este año que van a llevar el curso. Este es su horario. Las clases teóricas las van a llevar el martes por la mañana y las clases prácticas el miércoles, jueves y viernes por la tarde. Se ha cambiado el horario de las prácticas con respecto a BMC. Los del grupo A se movieron un espacio a la derecha y el grupo B terminó yendo al último día y el grupo C empezó el miércoles en el primer día. Recomendaciones, ir estudiando las diapos del año pasado para sacar el máximo provecho a las clases de los doctores. Eh, Revisar tus diapos de tu año, ya que suelen algunos doctores actualizar sus diapos, ya como la doctora Yesenia, que siempre utiliza nuevas diapos. Hay algunos doctores que siempre utilizan el mismo diapos, así que ahí
con tal de que estudies la del año pasado, ya estás listo para tu clase teórica. Si no vas estudiando la diapo, puede ser que te choque y te pierdas debido a que el ver el tema por primera vez puede generar dudas y si no las resuelves, no vas a entender completamente el tema y vas a pasar una nueva sección del tema en donde combinado con que no entendiste el anterior y esta que está un poco difícil, te vas a marear y vas a pensar de que la clase no sirvió para nada. No faltar para no perder la continuidad de los temas y para evitar ser inhabilitado por acumulación de tardanzas o faltas. Eso también tómenlo en cuenta. Y no hagan otras cosas mientras los doctores estén hablando, ya que algunos se pueden enojar y pueden sacarlos de clase. Eso más que todo, si van a clases, por lo menos deberían poner atención a lo que hagan los doctores, ya que algunos suelen ponerse un poco molestos con eso. Y con el tema de la laptop. Algunos sí lo aceptan, otros no, así que hay que tener precaución con las laptops durante las clases teóricas. Luego se alteró el orden de las rotaciones prácticas, ya lo dije. El grupo B es el más privilegiado del primer y segundo semestre. Eso va a depender del alumno. O sea, como dije, el grupo B antes rotaba los jueves por acá y ahora los viernes va a rotar acá. Yo soy del grupo B, está muy sesgada mi opinión, pero va a depender sobre todo del alumno, no importa eres del A, eres del D. Pero sí se podría decir que el B al estar acá tenía más tiempo para estudiar y ahora el viernes tenía más tiempo para estudiar. Primero tenía que estudiar para embriología, en mi caso, y luego estudiaba para genética. Entonces, eso es muy privilegiado, pero va a depender cómo adaptes tu horario y tu método de estudio. Y sinceramente, no importa qué grupo te toque, si tienes disciplina y responsabilidad y un buen horario y método de estudio, vas a eh, resaltar y vas a pasarlo bien este semestre. Los mismos doctores que BMC, vas a terminar de rotar con los doctores que no rotaste en BMC. Tus grupos de mesa podrían variar un poco al que ya estaban acostumbrados. Acostúmbrese al trabajo en equipo y a la responsabilidad académica que es primordial para toda la carrera y tratar con respecto a todos los doctores sin excepción. Es algo que sí les tengo que decir es que cuando no le digan a los doctores por su nombre, llámenlo con respeto, doctora Mezquita, doctora Maricruz, doctor Franz, doctora Alvarado, doctora Santa Cruz, porque todos son doctores, ya sean biólogos o como el caso de toda la cátedra de biología y genética, son doctores, así que hay que decirlo como son, para evitar inconformidades, ¿no? Luego, el desarrollo de seminarios, a cada mesa, A1, B1 y C1 le daban un tema para que trabajen. Por ejemplo, a mí en la primera unidad me tocó RT-PCR en cáncer gástrico y en la segunda unidad inestabilidad de microsatélite en cáncer de colon. Al grupo 2 le dieron este tema y este tema. Estos seminarios los vas a trabajar por unidad, o sea, 4 semanas vas a estar trabajando este tema y en la segunda unidad 4 semanas vas a estar trabajando este tema. Y en la tercera unidad, la monografía que dice es la monografía de cultura investigativa. Al inicio del curso, en cultura investigativa, van a repartir una lista de enfermedades. Y esa lista de enfermedades depende con quién, depende qué tema te toque y depende del asesor que te toque, van a trabajar todo el curso, no toda la unidad, todo el curso con ese asesor y con ese tema. Entonces, vas a estar lidiando tanto con tu informe de seminario para las 2 primeras unidades y con tu informe de monografía para todo el curso. Entonces, hay que tener bien organizado tu tiempo, sobre todo las mesas, para que tengan avanzados ambos informes, ya que al final van a ser sustentados, ya sea los seminarios, al final de la primera y segunda unidad, a la cátedra de doctores, al grupo de doctores, o a jurados invitados en la tercera unidad, en la jornada investigativa que van a hacer. El lado bonito de todo esto es que te vas a aprender a familiarizar un poco más con la redacción de textos científicos. Vas a redactar título, objetivos, conclusiones, problema, hipótesis. Y todo esto te va a servir para toda la carrera, sinceramente. En todos los cursos lo vas a ver. Así que si ya aprendes a redactarlo de una vez, será perfecto, excelente. Aquí tenemos el desarrollo de la jornada investigativa. Como dije, les van a dar una enfermedad, les van a dar un asesor para todo el curso y al final van a sustentar un informe de monografía que va a ser expuesto ante toda la promoción
y ante la presencia de jurados invitados. Ahí vemos algunas enfermedades que le dieron: trastorno del espectro autista, galactosemia, osteogénesis imperfecta, beta-talasemia. Las enfermedades para su promoción pueden ser diferentes, o sea, no necesariamente tienen que ser. Recomendaciones para esto: elegir con tiempo su expositor. Recomendación que sea uno que vaya bien en el curso y con buen dialecto académico formal, ya que vaya bien el curso para que generalmente esta exposición de jornada investigativa para el expositor le suele ser difícil, ya que inmediatamente en los días siguientes va a ser el examen de tercera unidad de genética, que es el más difícil de todo el curso. Entonces, por eso se suele recomendar que sea una persona que sea bien en el curso, para evitar que tenga baja nota en ese examen. No dejar el informe de la monografía todo para la última unidad. Tengan en cuenta eso, o sea, vayan avanzando el informe de monografía tanto en las primeras 2 unidades, así en la tercera unidad simplemente perfeccionar algunos puntos libres. Y siempre seguir las sugerencias de su asesor, siempre mostrándole respeto por sus sugerencias. O sea, si el asesor te dice: deberíamos agregar este objetivo a su informe de monografía", ustedes cuestiónenlo, pero también propónganlo como una alternativa, pero siempre mostrando el respeto por su sugerencia. Algunos doctores sí se pueden enojar si les dices que no les gusta su sugerencia, que eso supone una desventaja escondida. Ya se van a dar cuenta quién es esos doctores, pero más que todo es siempre tratando con respecto a los doctores y también un poco razonando con el tema de tu redacción de tu informe de monografía, porque al final el informe de monografía van a ser ustedes, el asesor es de apoyo nada más. Anímense a ser expositor, se les dará un certificado por participar que podría contar como experiencia académica. Eso es lo más primordial. Ahora, con el desarrollo de las unidades, la primera unidad se titula Introducción a la genética médica. Acá tienen los temas, tienen genoma, control de la expresión génica, bases metodológicas del análisis genético, patrones de herencia mendeliana y no mendeliana, herencia multifactorial y genética de poblaciones. Es una unidad bien tranquila eh, en, con respecto a todo el curso de genética. Solo sí se les aconseja que presten atención y ponerle énfasis a la semana 2 y semana 3 de la práctica, ya que lo utilizarás por el resto del curso. Tienes que aprender a cómo hacer un árbol genealógico, a cómo poner nomenclatura en un árbol genealógico. Tienes que saber qué es una técnica de PCR, qué es una electroforesis en gel de agarosa. Tienes que saber todas las bases metodológicas relacionadas en la semana 2 en el práctico. Esta unidad es un poco extensa en la teoría debido a conceptos, números y esquemas, pero menor al de las otras unidades. Sí, es algo un poco extensa en la teoría, pero suele ser menor al de segunda y tercera unidad comparado. En las semanas 3 y 4 son las semanas más extensas en la que respecta a literatura por leer, debido a que y usualmente si no alcanza el tiempo se suele leer solo diapositivas para el examen. Y las recomendaciones de literatura, para esta unidad sí tuve tiempo de leer un poco la literatura. Ya les voy a contar por qué casi no hay tiempo para genética leer literatura de los libros de genética. Para la semana 1 se lee usualmente Raes y Strachan. Strachan es el que más prefiere el doctor Leiva, así que ya deberían, bueno, ahorita no, ahorita genéticamente no lo deben tocar genética médica. Ahorita deben estar estudiando BMC, ya que es el curso más temprano. Entonces, esta teoría solo es para genoma humano. Para el caso de control de la expresión génica, se recomienda Albers, Watson y artículos. Control de la expresión génica, aunque no lo crean, Albers tiene un capítulo. Lo pude leer cuando estaba en vacaciones recién, pero es muy bueno. Pero usualmente la doctora Mezquita, que es la que dictó ese tema, tenía una buena información, así que la mayoría de esas lo sacó del artículos o no sé exactamente dónde lo sacaba. Así que para ese tema, para el control de la expresión génica en el práctico, van a tener que usar artículos para referenciar, porque en la mayoría de libros no se encuentran esos temas. Control de la expresión génica ni epigenética lo vas a encontrar en libros, así que vas a tener que sacar de puros artículos. En la semana 2 vas a tener que leer el Thompson, el Clog y artículos especialmente para la doctora Yesenia. O sea, para bases metodológicas ADN recombinante, sí hay literatura para eso.
pero para base metodológica del análisis genético 2 para PCR, RT-PCR y todas esas técnicas, es simplemente prestar atención a las clases de la doctora Yesenia, ya que no hay un libro que te especifique sobre eso. Ya la semana 3 sí hay mucho, la mayoría de los libros se encarga de darte un sustento sobre los principios mendelianos y no mendelianos. De los que tuve tiempo de leer, fue del Jordi y del Thompson. Entendible, te dan un buen sustento como para que digas, lo de pre sí tenía sentido, porque en pre es cierto que veías esto y te aprendías todas las enfermedades asociadas, herencia ligada al sexo, te aprendías hemofilia, daltonismo y todas las enfermedades asociadas, pero nunca te enfocabas en qué consiste una herencia ligada al sexo del cromosoma X. Nunca te preguntaste qué es eso, o sí lo preguntaste, pero lo ignorabas. Entonces, allí el Jordi y el Thompson te van a fundamentar eso. El clock es para herencia limitada influenciada por el sexo y Solari fundamenta la patología de las numerosas enfermedades asociadas. Luego, para semana 4 es una semana muy tediosa, algunos no tenían tiempo para leerlo, porque sí es un poco lento en el tema de la literatura, debido a que herencia multifactorial y genética de poblaciones lo podías estudiar de tus propias diapos, pero la literatura que se recomienda es Jordi, Thompson y Clark. Para esa semana simplemente yo recomendaría leerlo de las diapos, ya que la literatura suele ser muy confusa, o sea, a menos que, que seas un experto genetista, lo vas a entender. Yo me mareé muchas veces con ese tema en los libros. Ahí van a ver un poco de los temas que van a ver, semana uno, semana 2, semana 3, semana 4. Y en el práctico, una cosa que les tengo que decir, que el práctico de genética médica y de la teoría van a ser diferentes, o sea, tienen que llevarlo a la mano, no era como los prácticos de BMC, que lo estudiabas un día antes o unas horas antes del examen, no, porque acá los prácticos suelen tener la misma nota que la teoría, entonces hay que tomar su tiempo para aprenderse. En la primera semana en el práctico de genoma humano contra la expresión génica es de full fundamento, o sea, es full para escribir o para completar. Les va a venir, por ejemplo, yo me acuerdo que en el práctico vino las diferencias del genoma nuclear y mitocondrial en un cuadro. Ese usualmente siempre va a venir, así que sería bueno que también lo aprendan. Luego de técnicas de análisis genético, hay que aprenderte todos los casos, no aprender todos los casos, sino entender todos los casos que están en tu manual de práctica, ya que te vendrá un ejercicio parecido en el examen. Yo me acuerdo que en el examen vino uno de secuenciamiento Sanger y vino algo sencillo, o sea, pero, pero igual tiene que ver todos los casos. Si no le sirve para su unidad, le va a servir para las otras, porque técnic- tengan en cuenta que en sí el curso es más que todo que se enfoque en prepararte como si fueras un genetista. Ese es el enfoque del curso, relacionado a la medicina, pero le da un enfoque como si fueras genetista. En la semana 3 aprendes a hacer árboles genealógicos y resuelve todos los ejercicios del manual de práctica. Ten cuidado con el ejercicio de Lewis. Sí, en la semana 3 hay un montón de ejercicios que para ser sencillo tendrán que verse todos estos ejercicios con tiempo porque son bastantes. Y hay un ejercicio que sí nos costó a toda la promoción, por así decirlo, el ejercicio de Lewis, ya que aún no habíamos tocado grupos sanguíneos, ¿no? Porque el grupo sanguíneo lo íbamos a ver en tercera unidad. Incluso con la doctora Santa Cruz nos hizo un repaso a nosotros y puso un ejercicio más difícil que el que estaba en el manual de prácticas, en donde se colocaban como 4 variables o cuatro casos más diferentes y tenías que hacer un cuadro extenso. Felizmente no vino, pero tengan en cuenta porque me acuerdo que un año mayor sí les vino ese ejercicio. Entonces, no más rueguen que no viene. Técnica, herencia multifactorial y genética de poblaciones. Una semana muy tranquila. Más que todo lo difícil es aprenderte todos los ejercicios de Harding-Weinberg, de P y Q, frecuencia alélica, frecuencia genotípica y frecuencia fenotípica. Y también otra cosa es que aprendas a fundamentar correctamente qué es la herencia multifactorial. No te quedes con tan solo decir, eh, la herencia multifactorial es la combinación de una carga genética más una carga ambiental. No, así, si colocas eso, por ejemplo, en nuestro examen, nos colocaron fundamenta correctamente la herencia multifactorial, algo así. Y tenías que explicar en qué consistía la herencia multifactorial. Y si tú solo colocabas lo que sabías por pre, que es
una carga genética más una carga ambiental, eh, te iba a jugar, no te iban a colocar los suficientes puntos en esa pregunta. Así que en tu doctor que estés rotando, siempre pregunta, me acuerdo que la doctora Santa Cruz sí nos dijo en el repaso que hicieron con su mesa, siempre pregunten por qué esta semana le tocaba a la doctora Mezquita y la doctora Santa Cruz. Pregunten a esas doctoras mucho sobre sus clases prácticas. O sea, busquen al doctor que le tocó la clase teórica en la parte práctica para que resuelvan todas sus dudas, esencialmente. La segunda unidad es más bonita, ya que la primera unidad no era tanto porque, o sea, veías pura cosa no correlacionado a la medicina, sino como si fueras un genetista, pero acá ya te sienta el avance muy bonita es esta unidad, pero sí, también es un poco tedioso en el práctico. Los temas son cariotipo, alteraciones cromosómicas numéricas, alteraciones cromosómicas estructurales, mutaciones génicas, un tema muy hermoso que les va a servir para sustentar cáncer. Genética del cáncer, otro tema bonito, pero muy poco tiempo para estudiarlo. Es un tema muy hermoso que creo que sinceramente yo no le di el tiempo para estudiarlo bien, ya que era un tema ya venía, creo que esa semana era un tema difícil en embrios, por eso no me dio tanto tiempo de estudiar genética del cáncer. Reparación del ADN también es muy bonito. Marcadores genéticos y mapeo génico. Ese era un tema que muchos odiaban, ya que no se relacionaba con nada de los temas de la unidad. Pero bueno, igual tenías que estudiarlo, aunque no te gustara. Unidad muy bonita orientada al análisis de las alteraciones cromosómicas. A partir de esta unidad, los temas del teórico y del práctico dejan de estar vinculados. Así que tienes que dividirte para estudiar para tu día teórico y para tu día práctico. Esta unidad es la segunda más extensa en la teoría debido a los mecanismos, esquemas, enfermedades y patrones. Eso sí, esta unidad en el práctico no tienen muchos fundamentos. En esta unidad, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer ejercicios. Ejercicios de alteraciones cromosómicas numéricas, estructurales, genética del cáncer y de ligamiento génico. Allí casi ya no hay fundamentos, o sea, no tenías que escribir tanto, sino resolver ejercicios, dibujar. Allí tenías que poner en todo tu arte, en tus fundamentos en la práctica. La semana 4 suele ser tomada ligera, pero es la que usualmente en el teórico colocan preguntas un poco rebuscadas y para escribir así que estudiarla con tiempo. Sí, eso lo digo por experiencia porque hay un tema mapeo físico que no lo estudié de mapeo génico porque no me alcanzó tiempo y eso suele y cuando vino esas preguntas, yo dije en qué parte de la diapositiva estaba, pero no, no lo había revisado con tiempo y estaba casi por los últimos, por los finales. Y más vino de eso en el teórico, porque en el práctico van a colocar todos los ejercicios que aparecen en tus diapositivas. En el teórico van a colocar todo lo que vean de letras en la diapositiva lo van a colocar, así que estudienlo, nada más. Para esta unidad casi no vas a tener tiempo de leer literatura adicional aparte de tus diapositivas. Si lo haces será solo para realizar tus fundamentos, raramente, ya que en esta unidad casi no hay fundamentos, hay ejercicios. Es por eso que el compendio te recomienda los siguientes libros. Estos sí no les puedo recomendar tantos ya que no los leí, como les dije, no tuve tanto tiempo para leer la literatura. Solo para semana 3 leí un poco de Albers, porque Albers tiene un capítulo de genética del cáncer, muy bueno para ser sincero. Te explica muy molecular, al estilo de Albers, muy, muy sustentado en lo molecular. Y para reparación del ADN, Albers y Watson, pero más que todo artículos, sacaba la doctora. Y eso, el compendio te recomienda estos libros, pero solo para la semana 3 utiliza un poco de literatura. Y acá viene la respuesta de por qué no vas a tener casi tiempo en genética médica para leer libros, ya que vas a estar rodeado de muchas tareas, porque para embriología vas a tener que hacer tu informe de laboratorio, vas a tener que hacer tu resumen, vas a tener que hacer tu tu tarea práctica, aparte vas a tener que hacer tus diapos teóricas y de caso clínico en embrio, aparte tienes que estudiar el protopocito en embrio, tienes que estudiar en esta segunda unidad embrio se vuelve más difícil, ya que tienes al sistema nervioso, a arcos faringios, ¿qué más tenemos en segunda unidad? Teníamos sistema esquelético, muscular y, o sea, tegumentario también, o sea, son temas
muy hermosos en embriología, así que se le daba yo sinceramente le daba más prioridad a embriología que genética. Y es por eso que casi no van a tener tiempo para leer literatura adicional. Entonces, simplemente lean sus diapos, la van a entender. Es una idea muy bonita, sí, un poco difícil en los esquemas, pero en el práctico, aquí vienen recomendaciones específicas. En el práctico, el primer tema de su práctico va a ser preparados cromosómicos. Van a armar un cariotipo. Por primera vez, bueno, armar un cariotipo les van a dar un cromosomas revueltos y lo tienen que recortar siguiendo las instrucciones. Peguen los cromosomas en la línea, no los peguen sobre la línea. O sea, el centrómero péguenlo en la línea, no lo pongan sobre la línea como hacía yo. O sea, y siempre sigan los tips de la doctora Maricruz de cómo diferenciar cromosomas, ya que, bueno, aunque los tips también están en su manual de prácticas, así que también tomen su tiempo de leerlo. Yo me acuerdo que en el práctico vino una pregunta de esa, de cuáles son las características del cromosoma X. Y les van a venir así, cromosomas muy generales. No creo que les pregunten las características del cromosoma 13 o 14, aunque sí puede ser, no sé, dependiendo del doctor Frank. Eh, ap- Alteraciones cromosómicas estructurales. Acá vas a aprender a nombrar y dibujar los cromosomas de una célula correctamente. Ten cuidado con los ejercicios de translocación e inversión, ya que suelen venir y suelen ser los más difíciles. Hazlo como Leiva te diga, ya que Leiva dicta la clase de alteraciones cromosómicas estructurales. Así que ten cuidado, ya que creo que ya se deben haber enterado que el doctor que dicta la clase teórica, esas mismo pone preguntas para el práctico con respecto a su tema. Entonces, si tú vas a ver una pregunta de alteraciones cromosómicas estructurales en el práctico, tú debes hacer como el doctor Frank le gustaría que tú lo hagas. Y si tú no rotaste con el doctor Frank en esa unidad, pregúntale a tus compañeros que sí lo hicieron y cómo lo hicieron, ya que siempre hay que tener en cuenta en que el doctor, como lo ve, lo califica. Pero también pregúntale a tu doctor a ver si llegan un acuerdo. Pero entre tu doctora que rotes y el doctor Franz que le tocaba ese tema, siempre hagan en caso al doctor que dicta ese tema, ya que él lo va a revisar, ¿no? Luego, para mutágenos, mutaciones y cromosopatías asociadas al cáncer, esta semana vas a tener que explicar la formación de diferentes cromosopatías causadas por carcinógenos, micronúcleos, cromosomas en Bagram, cromosomas errantes, puentes cromatídicos, y eso. Y el uso de biomarcadores, el método Cometa, el uso de ciclofosfamida y todo eso vas a tener que sustentarlo en tu práctica. No hay tanto ejercicio, pero tener cuidado con los casos finales. Sí, al final nos dieron dos casos de le- linf- leu- leucolinfoma mieloide aguda y eso vino en el práctico, la de leucemia mieloidea aguda. Eh, Vino para asociar cuál es el fundamento y las proteínas implicadas que se encontraba mutadas allí, ¿no? Sí, sí me acuerdo algo, pero téngale un especial atención a los casos. No se aprendan todos los casos porque los casos son extensos, sino simplemente apréndase lo esencial, qué es lo que está fallando allí para que dé el resultado genético, el fenotipo genético. Luego, para la última unidad, la más extensa, porque volvemos fuerte con los ejercicios de ligamiento génico. Los ejercicios de marcadores genéticos simplemente son para levantarte la moral, sinceramente, porque eran sencillitos, o sea, en el práctico creo que era una pregunta muy regalada que vino sobre marcadores genéticos, pero para el ligamiento génico allí sí tienes que prestar mucha atención, o sea, yo me acuerdo que esa semana no tuvimos pasito con la doctora Maricruz, ya que nos enfocamos tanto en los ejercicios de ligamiento génico que simplemente hicimos eso, full ejercicios con la doctora. Eso sí, admito que la doctora sí es muy didáctica con la forma de enseñar, ya que quiere que todos aprendan haciendo estos ejercicios. Y al final tuvimos que hacer un informe, ya que como no le presentamos nada, tenía que evaluarnos de una manera. Y aquí va a ver cómo van a terminar haciendo sus ejercicios. Por ejemplo, acá me acuerdo que era un ejercicio de translocación, tenías que resolverlo y así lo tienes que hacer. O sea, tienes que graficar tus cromosomas.
Y ojo, algunos doctores te piden que grafiques con la forma del cromosoma específico y tienes que explicar desde meiosis uno, meiosis 2 y todo el proceso y explicar en qué parte de la meiosis se produjo el fallo o la alteración cromosómica estructural. Y al final, la fecundación para que te dé a la célula resultante. Acá no le puse la nomenclatura a este, pero sí coloquen la nomenclatura a todo. Acá mecanismo de formación de micronúcleos, así lo tienen que explicar. Ejercicio de ligamiento génico, así lo tienen que explicar. Llegará un punto donde se acostumbrarán a dibujar con los ojos como si nada. Y acá una duda existencial que nos tornamos mientras resolvíamos estos ejercicios. Venía momentos en donde tenías que, tipo, nombrar este tipo de células y no sabías cómo hacerlo. Y eso. Luego ya nos pasamos, diría yo, la mejor unidad de todas, porque es la que está más relacionada a nosotros, la medicina. Genética médica y medicina genómica. Tiene muy buenos temas, incluso relacionado con embrio. El primer tema es embrio, literalmente, ya que te va a hablar sobre determinación y diferenciación sexual. Aunque sistema reproductor en embriología lo van a llevar a la semana 4, acá ya les van a ir enseñando sobre las moléculas y los mecanismos de determinación sexual. Y también va acompañado de hemoglobinas, genes globínicos y factores de coagulación. Esta unidad es bonita. Luego la semana siguiente, grupos sanguíneos, allí inmunogenético uno, el tema más importante, diría yo, de toda tercera unidad, que es inmunogenética. Allí vas a tener que leer tu ABAS de inmunología, es un libro que lo vamos a, bueno, leer nosotros este año, el segundo año para inmunología, pero vas a tener que leerlo. 3 capítulos creo que no lo vas a leer todo, sino hay capítulos esenciales sobre la inmunogenética, los mecanismos de expresión de los anticuerpos, de los TCR y los MHC. Entonces no lo vas a leer todo. En la semana 3 te unen MHC con farmacogenética. Entonces allí tienes que ambos temas son importantes, pero más que todo, farmacogenética va a ser full memoria, ya que si no llevaste fármaco, no vas a entender la mayoría de clasificación, debido a que necesitas saber los fármacos que se ven asociados a los genes, ¿no? Y luego la semana 4 ya es algo tranquila, terapia génica y consejo genético. Allí ya está todo consumado, ya acabó, ya ahí algunos incluso hasta se relajan. Pero el consejo genético en el práctico también es algo, también tienes ejercicios. El teorema de Bayes vas a tener que hacer. En esta unidad sí ya tuve más tiempo para leer literatura, así que ya les puedo recomendar un poco, debido a que el Carlson, el Solari, lo vas a necesitar para inactivación del cromosoma X en el práctico. Y para hemoglobinas, el Thompson, el Turpeni y el Solari, esencialmente el Thompson y el Solari te dan buena info para hemoglobina. Luego para semana 2 sí, para el caso de grupos sanguíneos, allí el compendio te dice Turpeni, Clough, Jordi y Abbas. Pero principalmente la doctora Yesenia utilizó un libro de NCBI para los grupos sanguíneos, así que literalmente toda la info lo sacó de ese libro, así que traten de leerlo, ¿no? Y para inmunogenética 2 full Abbas, o sea, podías leer el Jordi, pero como introducción, pero tampoco te enfoques leyéndolo todo el Jordi, lee más el Abbas, ya que el Abbas te va a venir literalmente de las diapos de la doctora Maricruz que le toca inmunogenética 1, era full Abbas, o sea, si leía todos los capítulos del Abbas, como mi caso, que lo leí todo el capítulo de inmunogenético 1, más la clase de la doctora Maricruz, va a ser una recopilación de todo lo que has leído, o sea, vas a entender la clase al 100% si lees tu Abbas para inmunogenético 1. Y no es tan complicado para leer. Creo que el Albers es más complicado que el Abas. El Abas más que todo te va a marear por el tema de que debes saber primeramente cuáles son las células del sistema inmunitario, qué es el término de sistema adaptativo y sistema innato. Eso lo puedes leer en Jordi como una introducción, pero como introducción, no lo utilices como base. Luego para semana 3 full Abas también para inmunogenética 2 y para farmacogenética utilizas el Thompson. El Thompson tiene un capítulo, pero más que todo es
Si quieres, leas el Goodman, puedes leer el Goodman, pero solo para una base en farmacología, para que sepas qué es la farmacocinética, la farmacodinámica y las interacciones medicamentosas. O sea, no lo leas todo, eh, aún no es el año para que leas farmacología, pero para que tengas esa base, sí lo debes leer. Y eso, la semana 4 como dije, es una semana que casi nadie lo lee y yo no lo pude leerlo, debido a que es muy lenta. Más que todo es con diapos y aprendes los ejercicios que dice, aprendes el método de cómo resolver el ejercicio de la doctora Santa Cruz y lo haces muy bien en esta unidad. Un poco de los temas que vas a ver en el práctico, inmunogenético uno, acá ves el mecanismo molecular para la recombinación del recambio en los genes de anticuerpos y TCR, sinceramente, el ABAS te enfoca muy molecular, o sea, es muy molecular. Por eso es biología molecular e inmunología del ABAS. Es un buen libro. Luego, para el práctico, vas a tener determinación del sexo cromosómico. Esta es una semana algo tranqui, solo que tienes que aprenderte bien el fundamento molecular y las fases de inactivación del cromosoma X. Eso sí, te va a venir inactivación del cromosoma X en tu práctico. Te va a venir, explícame o fundamentame las fases de la inactivación del cromosoma X para escribir en tu práctico, no para dibujar. Generalmente no te piden dibujar para este tema, pero sí, sí te lo pueden pedir. O sea, no es excepción. Para nuestro año no nos pidieron, pero allí tenías que explicar las fases de prelionización, lionización, polionización y todo eso. Luego, para la segunda semana, tenías que explicar la expresión de genes globínicos y grupos sanguíneos, aprenderte cómo se producen los grupos sanguíneos, la anemia falciforme, los antígenos D, y suele venir para graficar, esquematizar y explicar en el teórico. Me acuerdo que vino una parecida explicar la formación del antígeno B, ¿no? Y la incompatibilidad eritrobatosis materno-fetal agua, ¿no? Algo así vino en el práctico de este tema. Luego, la unidad más pesada en el práctico, más que todo al momento de redactar tus fundamentos. Semana muy pesada en lo que respecta a mecanismos, aprenderte el cuadro de Abas sobre las etapas de formación de un linfocito T y B y el mecanismo de presión de anticuerpos TCR y las vías de HLA y HLA2. Acá tienes me acuerdo que la doctora Maricruz con su mesa 2 hizo un tremendo esquema en donde integraba todo el mecanismo de expresión de los anticuerpos, anticuerpos receptores y antígenos. Y lo hizo muy, muy bonito y muy esquematizado. Y me acuerdo que esto muy pocos no lo tomaron en cuenta debido a que suele ser bastante, ¿no? Pero eso vino en el práctico de nuestro examen de tercera unidad. Nos pidió un cuadro grandazo en donde el mismo cuadro de lavas este cuadro de acá vino igualito, pero sin el texto. Sin el texto, tenías que completar cada recuadro. Allí tenías que completar lo que te acuerdas, sinceramente. No creo que alguien haya colocado así copia y pega del cuadro de Lavas, o sea, literalmente. Incluso yo repetía cuadros porque ya no sabía qué más poner, ya me olvidaba. Es que no pensaba que iba a venir ese cuadro. A la mayoría de mi promoción la chocó también. Y eso. Para la última semana, aprender lo relacionado a farmacogenética, pero no tanto en el fármaco, sino lo relacionado a la farmacogenética, el componente farmacogenético, o sea, los genes CYP involucrados y los alelos de los genes CYP. Eh, Mientras que para terapia génica tienes que aprenderte la terapia génica que te van a pedir que expliques en el práctico y también la terapia génica de tus cuadros, de tus diapos también. Vino una terapia génica de la fibrosis quística en nuestro examen práctico y aprenderte a cómo utilizar el teorema de Bayes en consejo genético. Va a venir así un ejercicio en tu práctico. El último ejercicio creo que era teorema de Bayes. Y aquí pueden ver un resumen de todo este cuadro de expresión del receptor linfocito B, que literalmente, si lees todo el lavas, vas a estar en la capacidad para hacer el resumen. O sea, el lavas sí un textazo te da para explicarte todo este cuadro y algunas cosas no lo coloca en el cuadro y sí lo coloca en el texto. Así que tanto el cuadro como el texto se suelen contradecir, pero bueno. Bibliografía recomendada. Como dije, este curso no tiene un libro base, hay mucha literatura esparcida por todo,
por toda la literatura científica. Pero usualmente nosotros utilizamos el compendio de la promoción 60 de Genética Médica, que es un recopilado de varios libros. También se encuentra virtual, no es necesario que lo compre. Y si gustan, pueden mandarlo a imprimirlo con el logo de su promoción, como hicimos nosotros. No tengo una foto del libro con nuestro logo, pero bueno, así está. No sé si ya les pasaron todos los libros de genética médica, ¿no? No sé, me avisan, porque yo me acuerdo que sí los tenía, ¿no? Me avisan para pasarlos, ya que la mayoría de los libros que vas a leer en genética médica lo vas a leer virtual, no los compres, no los vas a comprar todos los libros. Si vas a comprar, si recomiendo un libro para comprar en genética médica, es tu Abas. Si lo compras aquí, va a ser esencial, ya que te va a servir para inmunogenética y para inmunología en tu segundo año. Entonces, esencialmente eso. La literatura base es tu compendio. Tu Thompson, si quieres, tampoco es tan esencial, lo puedes leer virtual. Esta es la última edición que salió del Thompson. Tu Abas es lo esencial que debes tener. Y luego bibliografía complementaria. Jordi, un buen libro en lo que respecta a herencia. El Clock tiene buenos esquemas también. El Solari te da un enfoque en las distintas enfermedades, o sea, relaciona las enfermedades con el fundamento molecular. Es muy bueno. El Strachan para genoma, el RAIS para genoma y técnicas moleculares genéticas, ya que también enfoca ingeniería genética, embriología para procesos de diferenciación sexual y procesos genéticos asociados al desarrollo, Albers para cáncer, reparación del ADN y recombinación. Así que eso. Y eso es todo, chicos. Suerte en su primer año y bienvenidos a la Facultad de Medicina.